ملمومة في المخيم كنا سكان، العزة كانت ملمومة واليوم خلا ذاك المكان، والقوة راهي مهزومة واليوم خلا ذاك المكان، والقوة راهي مهزومة. El movimiento de solidaridad con el Sáhara de Valencia vivimos con mucho entusiasmo las primeras noticias que nos llegaron de los territorios ocupados en octubre del 2010 sobre el levantamiento del campamento de Glei Mishik. Para nosotras este fue un gran acto de valentía, un acto revolucionario que nos llenó de esperanza por cuanto que éramos conscientes que iba a suponer un antes y un después en la lucha pacífica del pueblo saharaui por sus derechos y por su libertad. Aunque, como vimos después, el precio que se pagó, una vez más, fue un precio muy alto, sobre todo para los 24 presos políticos, de los que todavía 19 continúan en las cárceles marroquíes, con condenas injustas y desproporcionadas y en condiciones inhumanas. Los primeros días nos llegaban las noticias de que cada vez se iban sumando al campamento más y más saharauis, familias enteras incluso, todos ellos alzando la voz contra las condiciones políticas, económicas y sociales de la población saharaui en el Sáhara Occidental. Y pronto se convirtió en un grito unánime por la libertad y por la autodeterminación de todo un pueblo. Sin embargo, a medida que el ejército marroquí iba acercando el campamento y nos llegaban las noticias, la preocupación del movimiento de solidaridad valenciano fue en aumento, ya que pronto supimos que se impedía la entrada de víveres y medicamentos al campamento, por lo que la situación de los hombres, de las mujeres, de los niños que allí se encontraban cada vez tenía más riesgo. Las continuas noticias que nos llegaban de heridos, de detenidos, nos llenaban de preocupación, pero lo que intensificó las protestas del movimiento de solidaridad valenciano en las calles fue la muerte a manos de la gendarmería marroquí del menor Najem El Garbi. Nos concentrábamos ante el consulado marroquí, que entonces se encontraba en una de las calles más céntricas de Valencia. El movimiento de solidaridad, la diáspora saharaui y los representantes de la delegación del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana para dar todo nuestro apoyo y solidaridad a los saharauis que se encontraban en el campamento. Pero a partir de la muerte de Najem, la rabia y la impotencia hizo que las valencianas y los valencianos se sumaran con más fuerza a nuestras protestas. Así se fueron sumando gran cantidad de amigas y amigos del pueblo saharaui, políticos, sindicalistas, gente del mundo de la cultura, de la universidad, y el apoyo se convirtió en una contundente repulsa a la violenta actuación de las fuerzas de ocupación marroquíes. La preocupación de todo el movimiento iba en aumento y eso hizo que cada vez fuéramos más y más en las concentraciones ante el consulado marroquí. Nos inquietaba sobremanera la indiferencia de nuestro gobierno, el silencio de los organismos internacionales, puesto que sabíamos que la vida de miles de saharauis estaba en peligro y la comunidad internacional, una vez más, hacía oídos sordos. El 8 de noviembre del 2010 fue un día negro y un día verdaderamente triste para todo el movimiento de solidaridad valenciano y quisimos mostrar toda nuestra repulsa al brutal ataque por parte del ejército marroquí contra las personas acampadas en el campamento con una manifestación multitudinaria que cerró una de las calles principales de Valencia. Marchamos muchas y muchos preocupados por lo que estaba ocurriendo a nuestras hermanas y hermanos saharauis, indignados además por la inacción de nuestro gobierno. El día en que se preparó esa gran manifestación, nos dirigimos a la Plaza de la Virgen, donde se recreó el campamento con pequeñas jaimas hechas por la gente del movimiento. Se encendieron velas por los muertos y por los heridos y se leyeron poemas del libro Ayun gritando lo que se siente de la generación de la amistad.
El acto finalizó con la lectura de un comunicado de denuncia. Banderas y pancartas llenaban la plaza y las calles adyacentes en favor del pueblo saharaui y de la libertad del pueblo saharaui. Quedado antes de ser llevado a comisaría con un objeto metálico que produjeron en su recto, sufrió descargas de electricidad, especialmente en las uñas de las manos y los pies. Todo ello acompañado de insultos, privación de sueño y alimentación. Los abogados afirmaron sedientos oasis, cielos vacíos de cielo y una abierta y agresiva ceguera alzada sobre lo humanamente cotidiano, lo libremente predecible. Y nos circundan naufragados caminos que tiznan el rostro del firmamento y los pasos hacia el mar y la sonrisa de los niños, de túneles, cárceles, mazmorras, jardines secretos y desesperada espera de la esperanza. Mientras los suntuosos pasillos de los insípidos rascacielos, asesinas palomas engordan y la un més sonor que mai. Encara que expulsaren tots els periodistes estrangers, amenaçaren i perseguiren els observadors internacionals, impediren l'entrada de delegacions de parlamentaris i difongueren notícies falses, Mohamed VI no pogué impedir que el rei Mizik recorreguera el món. Aquest exemple de dignitat, de lluita pacífica i de democràcia traspassar les fronteres, trencant el bloqueig informatiu forçat durant 36 anys. El campament de la dignitat va servir de model a molts altres pobles i la causa saharaui que donà a conèixer amb més intensitat que mai. Les manifestacions en l'estranger es multiplicaren i foren molts els que cridaren prou davant la barbàrie començada pel Marroc. Tanmateix, el nostre govern, obviat el que deien els seus ciutadans, va preferir rendir-se davant Marroc. La preocupación de todas y todos era muy grande, pero éramos conscientes que el campamento de Gleimisi, como ya había dicho antes, fue un antes y un después en la lucha pacífica del pueblo saharaui, porque fue a partir de ese momento que los saharauis perdieron verdaderamente el miedo y encendieron la mecha para las primaveras que se sucedieron a partir de ese momento en otros países árabes. Después de esto, supimos que la ciudad de Laayoune quedó sitiada, se sucedían las noticias de detenciones de jóvenes y no tan jóvenes, participantes o no en el campamento, imperó el terror, detenciones, torturas, llegaban imágenes de las cárceles marroquíes abarrotadas por los presos del campamento, en unas condiciones además deplorables. 2 personas más fueron asesinadas en el Laayoune, una de ellas muy vinculadas a esta comunidad. Entre 133 y 200 personas fueron detenidas acusadas de la participación activa en el campamento. Todas ellas denunciaron torturas, muchas de ellas denunciaron incluso violaciones y después de un largo periodo en prisión, en las peores condiciones, aislados, con escasa alimentación, sin acceso a médicos y a medicamentos, 7 años después, 24 de los detenidos fueron sometidos a un juicio militar ilegal e injusto, siendo condenados a penas abusivas que van desde la cadena perpetua hasta los 30, 25, 20 años. Un juicio en el que el Movimiento de Solidaridad Saharaui de Valencia quiso estar presente. Hoy Gleimisi sigue muy vivo para todas las activistas saharauis en los territorios ocupados, que siguen adelante sin miedo defendiendo los derechos del pueblo saharaui frente al invasor marroquí. Y sigue muy presente en todos aquellos periodistas saharauis que siguen trabajando para romper el silencio, para denunciar y reivindicar la libertad de su pueblo. Sigue también muy presente en todo el movimiento de solidaridad con el Sáhara de Valencia, de España y del mundo. Y, cómo no, sigue muy presente en los presos políticos para los que pedimos de forma rotunda y contundente su inmediata puesta en libertad.
مزيك شاغل لي بالي